platicar sobre cualquier duda que tengan. Adelante, abro los micrófonos para ustedes. Cualquier duda sobre lo visto hasta ahora, por favor, no se queden con nada. No le tengan miedo al examen, el examen apenas es una parte de su calificación. Realmente lo más importante es que hayan cumplido con sus actividades, ¿sí? Eso va a ser para la mayor parte del promedio y que hayan asistido regularmente. Con solo haber asistido regularmente los 15 días, 14 porque el 16 no cuenta, que duró esta materia, con solo haber asistido las 14 días que duró esta materia, obtienen 2 puntos. Si han entregado todas sus actividades de manera sistemática, que no les queda ninguna pendiente, pues la calificación, esos 6 puntotes casi son suyos, ¿no? Ya serían 8, ya pasaron. Y si contestan bien su examen, pues la cereza del pastel, ya tendrán el 10, ¿no? Aquellos que ganaron Mentimeters, esta semana no hicimos, pero sí les voy a dar punto a aquellos que mandaron fotos. Les voy a dar medio punto a aquellos que mandaron fotos del festejo. Yo sé que algunos ni festejaron. Yo en lo particular ni festejé este año, no tuve ganas. Pero los que mandaron fotos de su festejo tienen su medio punto. Yo ya los tengo anotados. ¿Ok? ¿Qué más, Jeremy? ¿No tienes dudas hoy? Profe, yo le iba a preguntar, Tu micro no se oye bien. ¿Me escucho? Ahí te escucho mejor. ¿Cuánto vale el examen? ¿Mandé? ¿El examen cuánto vale? 20%. Entonces, si sacas 10 en tu examen, tienes tus 2 puntos para complementar tu 10. ¿Sí? Ya con tu promedio, no hay problema. ¿Sale? Todos van bien en cuanto a promedios, no se me estresen, no quiero que, ay, no, mi examen, pobrecito. Es como cualquier otra prueba que van a tener en su vida, no se preocupen. Hay que salvarlo. Está montado sobre una plataforma que se llama Forms, que es una plataforma electrónica. No sé si ya lo utilizaron, no tiene chiste. Tienen que poner su correo electrónico, es indispensable. No los va a dejar hacer examen si no ponen correo electrónico. ¿Y por qué? Porque así los voy a identificar. ¿Sí? Por cierto que no tengo sus correos electrónicos, entonces necesito que me los manden al grupo, porque pues algunos son muy fáciles de identificar, pero aquellos que tienen nombres que no tienen que ver con su nombre, pues sí me van a costar trabajo. Entonces hagan ese favor, sí, ahorita en cuanto puedan, es más, ahorita empiecen a mandarlos por el grupo con su nombre, porque pues de nada va a servir que manden un correo, pues que no puede identificar. Su nombre y su correo al lado. ¿Sale? Con su nombre de pila es suficiente. Fernando, tal. Scarla, tan. Jeremy, tal. Avi, tal. Luis, sí, por favor, me falta una alumna. No ha llegado, esta niña. Profe, tengo una duda. Sí, adelante, Scarla. El ejercicio es de los que hemos estado haciendo, ¿no? Exactamente igualito, igualito. Nada más cambian ¿cómo se llama? Los datos, pero es idéntico, ¿sí? Es idéntico, no se preocupen. Nada más, si ya tienen su hoja en Excel, pues tranquilamente lo hacen en Excel y suben el archivo en Excel a la plataforma. Ahí hay un espacio donde les va. Gracias. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Me faltó ayer en el repaso que hicimos rapidísimo platicar de algo que también vimos, que son los organismos internacionales. Profe, sí, adelante, Alex. ¿vamos a buscar también el tipo de cambio? Sí, de una vez, ahorita se los doy para que no tengan problema, yo se los voy a dar. Para que no haya de que va, profe, no sé qué tipo de cambio. Si gustan anotarlo de una vez, su tipo de cambio para para el examen de hoy es de 20.9850. Repito, 20.9850. Ese es el tipo de cambio que van a utilizar. Es el tipo de cambio del día de ayer. ¿Sí? Siempre se utiliza el de un día anterior, hábil. Un día hábil anterior. Si voy a usar el lunes, pues no uso el del sábado y el domingo, uso el del viernes. ¿Sí? ¿Qué pasó, Jeremy? ¿Cuál es el tipo de cambio otra vez?
¿Mandé? No alcancé a escuchar. ¿Me puedes decir cuál es el tipo de cambio de allá? El tipo de cambio 20 punto, ¿qué? ¿Qué les dije? Voy a verlo otra vez. 20.9850. 20.9850 es el tipo de cambio. El que se va a utilizar parejo. Todos van a utilizar ese. Ya bajó, ¿verdad? Sí bajó. Bajó un poco. Bajó un poquito. Pero bueno, pues es como el dólar. Es el dólar. Sube y baja y así va a estar. Ahorita estamos llegando a una zona Es que como de ya los poca demanda de dólar. por eso, profe. Poca demanda estos meses, septiembre, octubre, quizás noviembre todavía, pero a partir de finales de noviembre, a partir de la tercera semana de noviembre, el dólar va a empezar a incrementarse y eso pues, es lógico. La gente que va a regresar a Estados Unidos a visitar gente, a visitar amigos, a visitar, o simplemente a visitar el país, va a estar demandando dólares y el dólar se va para arriba. Sí, es una estacionalidad. Se conoce como estacionalidad cuando, debido a la época del año y por los eventos que están, eh, hay ocurrencia de subidas, ¿no? Subidas de precio. Por ejemplo, una estacionalidad muy común antes de la pandemia, el año pasado todavía, era la estacionalidad de los útiles escolares. Durante todo el año se mantenían constantes en precios que casi no subían, pero en septiembre, en agosto, julio, agosto, que se acercaba la época de entrar a la escuela presencial, pues todo el mundo compraba útiles como loco, ¿no? Y entonces los precios tendían a subir por la demanda y es algo especial. Lo mismo cuando si ustedes vendieran regalos, pues cuando se acerca la fecha decembrina, pues todo el mundo quiere regalos, ¿no? Todo el mundo quiere dar regalos, pues hay demanda de regalos y por lo tanto los precios suben. Sí, la economía es algo fascinante, difícil a veces de entender, pero es fascinante, ¿no? Si ustedes le entienden a eso, van a entender cuándo salir en contraciclo. Algo que vino a mejorar mucho la economía de los productores agrícolas fue la agricultura por contrato. ¿Cómo voy a hacer agricultura por contrato? ¿En qué me baso? Ah, bueno, pues conocen ustedes los invernaderos. Los invernaderos de alguna manera nos ayudan a controlar los eventos climáticos. Si bien es cierto que no, el clima no lo vamos a modificar ni vamos a predecir, lo que sí es cierto es que podemos prevenir esas lluvias torrenciales, esos aeronazos, esos cambios de temperatura tan abruptos de repente que se dan en todo el país, gracias a que protegemos, le ponemos una casita a nuestras verduras, a nuestras hortalizas, a nuestros productos agrícolas. Y eso nos permite salir en contraciclo. Ay, profe, ¿y eso qué es? Muy fácil, miren. Cuando todo el mundo sale al mercado con su producto agrícola, pues nos topamos con que muchas veces los precios se derrumban. Recuerden ustedes que entre otros, los productos agrícolas, nunca vamos a poder nosotros como productores controlar el precio. Ese precio lo va a controlar la oferta y la demanda. Y véanlo, ¿cuánto está ahorita un kilo de aguacate? ¿En cuánto está un kilo de aguacate? Ayer fui a Walmart a surtir un poquito de víveres. 60 pesos el kilo de aguacate. Se me hace un absurdo. Enorme el precio, o sea, carísimo. El jitomate, no se diga, estaba casi en 30 pesos. Cuando el jitomate en época normal, temporada baja, de jitomate anda sobre 10 pesos el kilo y ahorita en 30 pesos. ¿Por qué? Porque hay escasez. Cuando hay escasez, el precio sube y cuando hay abundancia, el precio baja. Sí, bueno, yo como productor agrícola, si entiendo los ciclos, puedo salir a contraciclo, es decir, cuando el producto esté escaso en su mayor pináculo de precio, pues imagínense, me va a ir muy bien. Si con un precio adecuado, me va a ir muy bien. En cambio, cuando todo el mundo sale, cuando todo el mundo tiene fruta para vender, pues entonces mi precio se va a desplomar y a lo mejor ni siquiera voy a pagar mis gastos de producción. Porque independientemente del precio, lo que sí es cierto es que yo gasto en producirlo. Necesito pagar la tierra, necesito pagar la gente que lo trabaje, necesito pagar la semilla, necesito pagar el riego,
necesito pagar los fertilizantes si es producto normal, y también los, ¿cómo se llaman? Los fertilizantes y las fungicidas, las cosas que maten los insectos que puedan dañar mi fruta o mi verdura o mi hortaliza. Todo eso es un costo y claro que me cuesta. Todo eso, independientemente de que venda yo o no venda, o de que venda a cierto precio o no, lo voy a gastar. Entonces, preferible salir con el precio más alto en la temporada más alta y no perder, ¿no? Y no perder. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, les decía, me faltó platicar de los organismos de cooperación económica, de cooperación, organismos de cooperación. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos que durante ese periodo, pues el mundo quedó destruido, casi destruido en buena parte de los continentes, sobre todo europeo y asiático. Entonces, hubo necesidad, primero que nada, de poner un alto al desenfreno de guerra, ¿no? Un alto a la guerra, más bien, un alto por la paz. Y se formó la ONU. La ONU es un organismo que busca mantener la paz. Pero la paz no se entiende si los pueblos tienen problemas económicos. Entonces, Bretton Woods, la conferencia de Bretton Woods, nos dio dos organismos muy importantes. El primero, el Banco Mundial, que está en más de 198 países actualmente, y que gracias a sus créditos ha detonado la reconstrucción. Gracias a sus créditos apoyó en su momento a la reconstrucción de los países. Sí, y por otro lado, eso fue en cuanto a la infraestructura, los fierros, las casas, las escuelas, las fábricas, la reconstrucción física, ¿no? Hacerla de nuevo, pegar tabique de nuevo, como dicen. Y el otro organismo internacional para reconstruir la economía fue el Fondo Monetario Internacional. Existe todavía hoy en día. El Fondo Monetario Internacional lo vimos cuando subimos la balanza de pagos, pues es la gran policía monetaria del mundo. Ellos son los que dictan las medidas internacionales, entre ellas cómo reportar la balanza de pagos, ¿se acuerdan? Que vimos la balanza de pagos. Okay. Bueno, ese Fondo Monetario Internacional apuntala el desarrollo de los países con créditos, dándoles dinero para que ellos reestructuren sus economías y le paguen. No es hermanita de la caridad y siempre cobra, ¿verdad? Pero es importante porque sin ese apoyo quizás el mundo no sería lo que es el día de hoy. El otro pilar económico fue el GATT, que fue un organismo originalmente que pretendía el libre comercio, que se diera un libre comercio a partir de los apoyos aduaneros. Ese organismo GATT, General Agreement of Traffic and Trade, Tariff and Trade, tarifas. Ese organismo se convirtió en 1994-95 en la OMC. ¿Sí? México se adhirió al GATT en 1986 y fue de los países fundadores de la OMC. Ahí sí, México fue de los principales países fundadores. Esos organismos, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, son conocidos como, sí. Perdón, ¿la OMC cuál es? ¿Cómo Organización Mundial del Comercio. Ok. Nada más. No recordaba, pero ya. Ok. Sí, revisen sus apuntes ahorita en cuanto puedan. Este enlace va a tardar todavía unos 20 minutos. Terminando, iniciamos el examen. A menos que ustedes me digan, ya, profe, ya vámonos al examen. Ya no nos tenga así el martirio. ¿Sí se acuerdan que vimos eso? ¿Qué otra cosa vimos? Vimos lo del comercio. Recuerden ustedes que los grandes transportes han detonado el comercio. Hoy estamos ante la época del e-commerce. Comercio electrónico es una nueva tendencia. La globalización fue aquello que ha permitido que los pueblos tengan un fácil acceso a la cultura, a la economía,
a la política de otros países gracias a que estamos en un mundo globalizado, totalmente comunicado. La globalización está presente y tan es así que muchos de los artículos que están en nuestra casa provienen de muchos países diferentes. Por lo menos su computadora, si es que tienen compu, que yo creo que sí todos, esa computadora tiene todos los instrumentos para poder decir que es un artículo globalizado. Tiene partes de todo el mundo y esa es hablada en un último país. Eso es parte de la globalización. ¿Sí? Saben que no he pasado lista y hoy están muy insistentes con el pase de lista. A ver, vamos a ver. Alfonso Ramírez Avicel. Presente. Chávez Maribel Alejandra. Presente. López Tapia Jennifer Paola. Presente. Ornelas Gutiérrez Jeremy Uriel. Presente. Palomar Limón María Escarla. Presente. Pérez Serrano Pedro Emanuel. Presente. Ramírez Alcaraz Luis Fernando. Presente. Ramos Castillo Fernando Esteban. Presente. Y Ramos Diego Yareli. Ella nunca vino. Yo no sé qué onda con esa niña. Vino a inscribirse de nuevo y no llega. Yo creo que ayer me comentó que tuvo una entrevista de trabajo, bueno, que se tuvo que ir temprano y que por eso no se pudo conectar. Bueno, válido, ¿verdad? Pero hoy no, me dijo, me habló, me marcó, me dijo que formalmente iba a estar aquí. Quién sabe qué problema ya tenía. Ok, muchachos, ¿qué más dudas tengan? Vimos del comercio. ¿Qué es un comerciante? Una persona física o moral que ejerce el comercio. Así de fácil. ¿Qué es el comercio? Pues el intercambio de bienes y servicios a cambio de algo. ¿Qué es el comercio internacional? El intercambio de bienes y servicios entre dos países, entre dos personas de diferentes países, ¿sí? Y que se ponen de acuerdo mediante un precio, ¿no? ¿Qué otra cosa? Vimos que es el comercio al por menor o minorista. Comercio al por menor o por comercio minorista es lo mismo, ¿sí? Se los digo por conocimiento de causa. Y es el comercio que tiene contacto directo con el consumidor final. Y es el que nos trae el producto hasta nuestra casa o al que acudimos para traer el producto a nuestra casa. El comercio al por mayor o comercio mayorista es aquel que es el distribuidor, no tiene gran contacto con el consumidor, muy pocas veces, pero es el mayorista, es el que le vende a ese minorista que es el que nos va a traer el producto. Vimos también que hay cierto tipo de comercio ejercido por personas por cuenta propia, que generalmente son aquellos que venden en su casa, que no pagan impuestos, que es comercio informal, y se conoce como comercio por cuenta propia. Luego vimos el comercio por comisión o comercio por comisión, aquellas personas que no son los dueños del producto, no tienen producto, pero que acercan por una comisión, por un dinero que ellos reciben a los vendedores y a los compradores, ¿sí? Y uno de ellos son los brokers. Decíamos, hay brokers, ¿no? Pero es el comercio por comisión. Luego vimos también, ¿qué otra cosa vimos de comercio? ¿Alguien se acuerda de algo más que hayamos visto? Los Incoterms. ¿No? ¿Nadie? Los Incoterms. Ah, bueno, ahorita vamos para allá. Bancos internacionales. ¿Perdón? Bancos, ¿Perdón? bancos internacionales. Ah, sí, los bancos, el Fondo Monetario, y vimos vimos los bancos, el Fondo Monetario, los organismos internacionales, ¿no? Fondo Monetario y el Banco Mundial. Luego vimos que la aduana es el lugar por donde entran, ese recinto, no es recinto, ese inmueble por donde entran y salen las mercancías. Vimos que la tendencia a la compraventa de mercancías utilizando las tecnologías de información, pues es el e-commerce, ¿no?
Luego vimos también la balanza de pagos. La balanza comercial es la que nos arroja en esa balanza de pagos los saldos de las exportaciones menos las importaciones. ¿Sí? La balanza de pagos, no me metí mucho con ella, puesto que fue un tema colateral, pero sí, recuerden ustedes siempre que la balanza comercial que forma parte de la balanza de pagos en el tema de cuenta corriente, en la cuenta corriente, es el saldo de exportadores, de las exportaciones menos las importaciones de cualquier país. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? Todos digan sí. Se me quedan callados, muchachos. Se me hace que se fueron a dormir todos. Bueno, y finalmente vimos los términos de comercio internacional o Incoterms, que son siglas convenidas entre los comerciantes del mundo que datan de hace muchos años, pero que se organizaron formalmente en un librito, en un manual de Incoterms en 1936, siendo la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, la dueña de la marca. La Cámara de Comercio Internacional es la dueña de la marca. Son 4 grupos de Incoterms con un total de 11. 2 grupos de los Incoterms, el grupo E y el grupo F, obligan al vendedor a entregar la mercancía y el riesgo en el país de origen. Mientras que los grupos C y D entregan la mercancía en país de destino. Y solo el grupo de las CES ¿Me es el puede único. repetir lo anterior, por favor? Sí. A ver, los grupos E y F obligan al vendedor a entregar la mercancía en el país de origen. Y los grupos C y D obligan al vendedor a entregar la mercancía en el país de destino. Salvo el grupo de las CES, que es el único que no entrega el riesgo al mismo momento de entregar el producto. El grupo de las CES entrega el riesgo, o más bien, transfiere el riesgo en el país de destino y el transporte, la entrega de la mercancía en el país de origen. Ahora bien, ¿qué regulan los Incoterms? De acuerdo a estas convenciones internacionales, los Incoterms regulan la entrega de la mercancía en un punto determinado y la entrega del riesgo por la pérdida de la mercancía. El riesgo por la pérdida de la mercancía, ¿sí? No regulan, los Incoterms nunca regularán, no regularán la propiedad de la mercancía. Otra cosa que regulan son los trámites que debo realizar para entregar la mercancía. ¿Sí? Ahí sí es muy estricto porque esos trámites son necesarios para que toda la mercancía pueda acceder a mercados extranjeros. Aunque yo no la lleve, yo tengo que entregarle a mi vendedor, a mi comprador, todos los documentos necesarios para que se lleven a cabo los despachos de importación y de exportación, o de exportación y de importación, ¿sí? Para que la mercancía pueda acceder a ese mercado al que quiero mandarla o a llevarla mi comprador, ¿sí? Tenemos esos 4 grupos de Incoterms. El grupo E, compuesto de un solo Incoterm, que es el único que entrega la mercancía en la casa del vendedor, en la fábrica, en el almacén, en el plantío, donde sea, pero del vendedor. Es la mínima responsabilidad para el vendedor. ¿Sí? Lo único que tiene que hacer es prepararlo para que vengan a recogerlo, con embalaje especial, puesto que va a viajar generalmente grandes distancias. Tenemos Incoterms marítimos, son 4 Incoterms marítimos, son el Free Alongside Ship, FAS, el Free On Board, FOF, el Costs and Freight, CFR, y el CIF, Cost, Insurance and Freight. Son los únicos 4 que sí obligan al vendedor a enviar la mercancía por barco, nada más. Los demás son para todo uso. Profe, Sí, es ¿cuáles eran los Es 4? el FAS, FAS, el FOF,
el CFR y el CIF. Nada más esos 4. Todos los demás Gracias. se puede utilizar en cualquier tipo de transporte. Así como el ex-works es el que tiene menor responsabilidad para el vendedor, existe uno contrario, totalmente con toda la responsabilidad para el vendedor, que es el DDP. DDP, Delivery Duty Pay, es entrega con los impuestos pagados hasta Pay to. ¿Sí? Este Incoterm, el DDP, representa la máxima obligación, la máxima responsabilidad para el vendedor. Está obligado a entregarlo a la puerta de la casa del comprador. ¿Sí? Ya nada más le queda al comprador bajarlo del transporte y meterlo a su casa. Es toda la responsabilidad que tendría el comprador. Todo lo demás, el riesgo, todo es parte del vendedor. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, con el Incoterm CIF obliga al vendedor, es el único Incoterm junto con el CIP, pero como no vimos más que marítimo, ya los veremos los demás en modalidades de transporte. El CIF obliga al vendedor Profe, a... ¿Sí? creo que le habla Luis. Luis, adelante Luis. Fernando, ¿cómo se llama? ¿Me hablan? ¿No? Creo que no, creo que me confundí. Ok. El Incoterm Todavía CIF no. es el único Incoterm que obliga al vendedor a adquirir un seguro para el comprador por el 110% del valor de la mercancía. No por el 100%, no por el valor, sino por un poquito más del valor total de la mercancía. ¿Ok? Creo que pues vimos ahí más o menos todos los temas que vienen en el examen. No se estresen, háganlo Profe, contentos. ¿Qué pasó, David? ¿el CFR, ese, en qué consiste? Cost and Freight. Ese obliga al vendedor a contratar el transporte principal hasta el puerto de entrada del comprador, ¿sí? Pero no lo obliga a comprar seguro. Es muy parecido al CIF. La diferencia entre uno y otro es que el CIF te obliga a comprar un seguro y el CFR, ¿no? Ahora, lo que sí, el riesgo lo transmites en el barco, en el país de origen. ¿Me lo podía repetir, profe, por favor? Sí, cómo no. El CFR obliga al vendedor a entregar la mercancía en el puerto de entrada del país de destino del comprador, ¿sí? Pero no te obliga a contratar un seguro, cosa que el CIF sí lo hace. El CIF sí te obliga a contratar el seguro. Es la única diferencia entre ambos. Y el riesgo es todo del comprador desde que la mercancía está a bordo del barco, fíjense bien, a bordo del barco en el país de origen. Si en el trayecto marítimo de un país a otro se cae la mercancía, se daña, se estropea, se pierde, lo que sea, el riesgo es del comprador. Evidentemente, cuando hay un seguro por medio, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, sí pasa, pues, pero no pierdes tanto. El problema es que en el CFR no obliga a la compra del seguro. Ahí sí, tú comprador, deberías contratar tu seguro por tu cuenta para que tu mercancía no se caiga, no se pierda. ¿Sí? O se pierda, pero no pierdas tú tu dinero, más bien. ¿Ok? Quedamos que el riesgo es la posibilidad probabilidad o posibilidad de ocurrencia de un evento catastrófico, un daño a la mercancía, en este caso. ¿Qué otra cosa vimos? Pues creo que es todo lo que vimos. Bueno, es mucho lo que vimos, pero pocos temas. Profe, Eh, y luego al final vimos matemáticas, acuérdese. Matemáticas no vimos contabilidad, pero eso no, les dije que eso no se los iba a evaluar, Sí, porque profe. no son contadores, son licenciados en comercio. Ya cuando veamos alguna materia en donde sí deban aprender a interpretar los estados financieros, ahí sí los voy a evaluar. Ahorita no. ¿Vale? Ahorita nada más era ponerlos en antecedentes de lo que tienen que, las competencias que deben ir adquiriendo ustedes para esta carrera. Ya cuando veamos leyes, probablemente yo les dé legislación 1, ¿sí? Que es la primera de legislaciones de comercio. Sí, todas las leyes
para el comercio exterior. Vamos a ver ley aduanera. En la el primer encontronazo que vamos a ver es la ley aduanera. ¿Sale? No está nada difícil, está muy fácil, es un lenguaje que, como ya nos venimos preparando para ello, pues es bastante entendible para los licenciados en comercio. Entonces, esas competencias las tienen que ir adquiriendo porque poco a poco la carrera va subiendo de intensidad. Poco a poco vamos a ir viendo cosas más complicadas. Que no difíciles, ¿eh? No difíciles, por favor. Nunca piensen que las cosas son difíciles. Pueden ser complicadas, pero no son difíciles. ¿Ok? Bueno, se me va a terminar el enlace. En cuanto me salga de este enlace, voy a mandar a través de el WhatsApp el enlace al examen. ¿Ok? Maestro, yo quería hacer el examen, pero en mi lab no lo quiero hacer en mi celular. No sé qué posibilidad habrá para que me lo pase por... No, es a través, es en línea. No hay manera de hacerlo por fuera. Solo en línea. Lo pueden hacer en su compu y les recomiendo que lo hagan en la compu, pero sí es en línea, no es no es presencial, no está en papel, es digital. Profe, ¿Sale? ¿no me daría tiempo como de pasarlo a mi compu, o sea, pasar el enlace? ¿No te entendí? Como que está muy cortado, ¿no? Sí, es que te estás saliendo de línea. Sí, ya me En la escucho. computadora pueden utilizar la liga. O sea, yo les recomiendo que lo hagan a través de la computadora, definitivamente. Por eso le decía que si me da tiempo. Ya sé. No entendí, pero sí lo pueden hacer en la computadora. La liga es para compu o para teléfono, pero yo les recomiendo que lo hagan en computadora. ¿Sale? Nos vemos al rato, ya se va a cortar el enlace. Pueden prender sus cámaras quienes viven todavía aquí, que Carla se nos fue, pero Avisel, Luis, Pedro, Jennifer. Buenos días. Los veo con cara de guad. No se preocupen, muchachos, de veras, no se preocupen. ¿Sale? Ahorita les di casi todas las claves del examen. Si pusieron atención, van a